Están viendo a Cayetano, acabó con la vida de su ex esposa. Lo hizo a puñaladas de una manera tremenda y vil después de seguirla, después de no admitir que ella tuviese otra vida posterior a la relación de ambos. Y hay otras víctimas que están con nosotros en directo, que son sus hijos, en este caso dos, Noelia y Cristina. Decía víctimas, entre otros motivos, no solamente por la tragedia que han vivido y que es de lo peor que le puede ocurrir a un hijo o a una hija, sino porque su padre ya ha cumplido gran parte de la pena, va a salir de la cárcel y ellas quieren estar en televisión precisamente porque no desean que esto ocurra así o por hacer un llamamiento a la prevención y a la seguridad. Y nos llama la atención, viniendo en particular de sus hijas. Rocío Araúz, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, compañeros. Se cumplen 10 años del asesinato de Julia Madruga. Julia había denunciado hasta en 2 ocasiones a su marido por agredirla y por amenazarla de muerte. Finalmente cumplió con su palabra y acabó con su vida el 19 de marzo de 2010. Se cumplen 10 años. 10 años ha estado este hombre en prisión, de los 15 a los que fue condenado, y en un breve espacio de tiempo va a salir en libertad. Nosotros estamos con Noelia, con Cristina, son sus hijas. Noelia, buenos días. Cristina, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo reciben esta noticia de que en breve vaya a salir este hombre de nuevo a la calle? Hombre, Rocío, mal, muy mal, porque 10 años no es nada para lo que ha cometido. Entonces nos sentimos mal. Muy nervioso, muy indefenso, mal. ¿Cómo se vive, Cristina, sabiendo que el asesino de vuestra madre va a estar en libertad en tan solo unos días? Mucha incertidumbre. No sabemos en qué momento podemos encontrarnos con él y qué puede pasar después de eso. Así que estamos con mucha incertidumbre, mucho miedo, y la verdad que no vive uno tranquilo. No vas por la calle paseando tranquila, tienes que mirar hacia atrás cuando escuchas algún ruido y no estás tranquilo. Noelia, Cristina, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Antes de nada, por supuesto, nuestro cariño, todo nuestro afecto, nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestras condolencias, aunque sea de forma retroactiva porque ha transcurrido el tiempo, pero el dolor permanece y además esta herida no se termina de cerrar. La circunstancia es brutal. Estamos hablando de que su padre fue el denunciado, detenido y encarcelado por asesinar a su madre. Me llama la atención que ustedes, cuando hablan de él, no se refieren a su padre. Ha dejado de serlo de alguna manera. Efectivamente, aquel día perdimos a los dos. Para nosotros esa persona ya no existe y no queremos volver a verlo, bajo ningún concepto. Después de lo que ha ocurrido, es que es inaudito, es inhumano. Algo así es imposible que pueda ocurrir y qué desgracia que nos ha pasado. Sí, es lo peor, pero permítame y discúlpeme que siga empezando por el final. ¿Ustedes por qué no quiere que salga de prisión? Más allá de por lo que le hizo a su madre, ¿temen ustedes por su propia seguridad? Claro, efectivamente. Si él se ha saltado una orden de alejamiento sin ningún problema, ¿qué puede hacer con nosotros después de 10 años? Lo que él quiera. Pues nosotros estamos vendidos ahora mismo. Nosotros no estamos tranquilos. Discúlpeme que insista, pero ¿por qué le tienen miedo a su padre? Me refiero, ¿les ha amenazado? ¿La responsabiliza de lo que ocurrió en la vida de los adultos, en ese mundo tantas veces incomprensible? Efectivamente, sí. Efectivamente, nosotros, después de que mi madre denunciara, como es lo habitual, no confiábamos en el sistema, y entre nosotros los hermanos nos organizamos un poco para proteger a mi madre. Entonces mi hermano se quedaba en casa con mi madre cuando estaba en casa, mi hermana salía con ella cuando salía algún mandado y no la dejábamos sola. Entonces mi hermana, en este caso, pues era un poco su confidente, la persona que la acompañaba, la que un poco estaba siempre con ella, y él pues la ve como parte de ese problema. Bueno, de ese problema, o sea, en definitiva, de lo que ocurriera entre él y su madre y de lo que pasó posteriormente. Me parece todo tan tremendo. Efectivamente. Y les llegó a amenazar. Él siempre estaba pendiente de ella, de dónde estaba, de por qué estaba en la tienda, por qué había ido, por qué había salido. Siempre estaba pendiente de mi hermana porque mi hermana era la que acompañaba siempre a mi madre. Mi madre pues siempre era su confidente, la que le contaba sus cosas, sus miedos,
sus temores, escuchaban canciones juntas. Entonces, él ve a mi hermana como una prolongación de lo que mi madre era. Mi hermana es una persona libre, es una persona fuerte, es una persona independiente, como mi madre nos quería que fuéramos. Entonces eso no va con él, eso no es lo que él quiere. Y cuando ocurrió todo esto, mi hermana era su confidente, era la persona que apoyaba a mi madre, la que la escuchaba, la que estaba siempre con ella, la que la protegía. Entonces él prácticamente no quería que estuvieran juntas. Su hermana, que está en su presencia, Noelia, que la está escuchando, entiendo. Y Noelia, tal y como lo relata su hermana, su padre ve en usted una continuación de la madre, de su madre. ¿Le llegó a amenazar directamente a su padre en alguna ocasión? A mí personalmente no, porque yo perdí el contacto con él. Yo en diciembre, cuando mi madre le pone la primera denuncia, yo ya no vuelvo a tener contacto con él. Pero sí lo iba diciendo por ahí, igual que iba diciendo que mataba a mi madre, lo iba diciendo, que también lo haría conmigo. Yo era la siguiente para él. Entonces ya él, una vez que lo ha hecho, ya él ha perdido el miedo a hacerlo. Y como ha sido tan fácil, tan barato, ya va todo sobre rueda para él. Ya está en puertas que salga y tenemos mucho miedo de que se vuelva a pasar esto otra vez. Porque va a pasar. ¿Tienen miedo a este hombre? No tenemos protección. Ha sido su ninguna. padre. Tenemos. Ellas evitan llamarlo como tal, y lo entiendo perfectamente, porque José Antonio Galiani, psicólogo, vale, puede ser padre biológico, pero padre es un concepto muchísimo más amplio, y lo que no se le puede tener a un padre es miedo, y ellas tienen motivos, argumentos fundados para padecer dicho sentimiento. Estas personas han perdido el vínculo ya con ese señor desde el punto de vista de lo que es la paternidad. Y mucho me temo que estos 10 años en prisión lo único que han hecho es acrecentar el sentimiento de venganza. Me temo porque todo el perfil y todo el contexto en el que está desarrollándose lo que comenta esta señora me lleva a pensar que lleva mucha razón en todo lo que está expresando, que están en una indefensión, en una desprotección y en una incertidumbre constante, y vivir con esa agonía es muy difícil. Por eso creo que se necesita un trabajo emocional muy importante con ellas dos, sobre todo con esta mujer que tenemos ahora mismo en pantalla, y desde aquí, con Noelia. Sí, con Noelia, desde aquí le invito a que pueda agendar, que pueda hacer una gestión de esa incertidumbre desde la menor interferencia en su cotidianidad en el día a día. Eso es muy difícil de entender así. Sí, Cuéntanos sí. más básico, Bueno, pues por favor. porque esta mujer lo ha dicho muy bien. Tiene que vivir ahora con una incertidumbre. Sí. Y no es la incertidumbre de si va a bajar a por el pan y va a haber o no va a haber, sino si su vida va a correr peligro en cada momento fuera de lo que es su propio hogar. Eso es muy complicado, sabiendo que quien está en la calle es un asesino que ya ha cometido un crimen y que ha anunciado públicamente que la siguiente va a ser ella. Es una situación extremadamente compleja. Y esa situación hay que agendarla, hay que gestionarla en esos, diríamos, procesos mentales y en esos procesos emocionales desde un punto de vista que no le haga desadaptarse de sus otras funciones en la vida. No sé si será madre, si será pareja de, si tendrá un trabajo, si tendrá... Entonces, es muy probable que el impacto de esta situación a nivel mental y emocional en Noelia pueda influirle y desadaptarse en otros aspectos. Noelia. Eso me parece lo más importante en este momento, Noelia. ¿Usted cómo se encuentra? Sí. Mal. Mal porque la incertidumbre te hace que tú te plantees que tienes que cambiar tu vida. Claro. Tienes que seguir viviendo, pero ¿cómo? Tienes que cambiar otra vez de casa, cambiar niños de colegio, tienes que ir continuamente mirando para atrás, porque ¿qué es lo que me ofrecen? Sobrevivir, pero no me ofrecen ser libre. Con una orden de alejamiento que tiene de nosotros de 300 metros, ¿y quién va a protegernos? ¿Quién va a hacer que se cumpla? ¿Quién va a hacer que yo cuando mire así no me lo encuentre? Es muy difícil no transmitirle a los niños ese miedo y decirle, venga hija, vamos a vivir normal. Claro. Es muy difícil. Y no hay derecho a vivir con miedo. Y ya han padecido bastante. Por cierto, Cristina, ¿ustedes fueron testigos de los malos tratos hacia su madre en la convivencia familiar? Yo no vivía ya en ese momento en mi casa, yo ya vivía afuera y yo tuve que encargarme pues un poco de acoger a ese individuo en mi casa, a esa persona en mi casa. Entonces yo no viví nada de eso. Mi papel fue otro, mi papel era un poco avisar cuando él se movía,
cuando hacía algún viaje hacia Huelva, porque mi madre vivía en Huelva y yo vivo en Isla Antilla. Entonces mi misión era otra en este caso. Organizados para defenderse Nosotros de su no padre. confiábamos en el sistema y los 3 hermanos establecimos un sistema para protegerla, para que nunca estuviese sola. La mala suerte fue que él entró en un hospital, preguntó en un mostrador dónde estaba mi abuela, porque todo ocurrió en presencia de mi abuela, que estaba hospitalizada en una cama, y mi madre pues se turnaba con sus hermanos para atender a mi abuela. Entonces él la cogió desprotegida. Mi madre estaba escuchando música con sus cascos, estaba leyendo un libro y estaba medio dormida. Entonces ella no lo vio, lo hizo todo en presencia de mi abuela, en un hospital donde él preguntó, saltándose todas las normas, todos los protocolos, porque no hay derecho. Hay una ley de protección de datos y no tenían que haberle dicho en qué habitación estaba mi abuela. Él entró y mi madre estaba desprotegida. Por eso ocurrió esto, porque nosotros estábamos atendiendo a mi madre en todo momento, siempre la estábamos protegiendo. Claro, ustedes pensaban que en un entorno hospitalario ella estaría, pues eso, preservada y con las medidas de seguridad más razonables, y en presencia de la abuela, este hombre que iba a tiro hecho acabó con la vida de su expareja. Brutal. Manuel Huertas, tienen miedo y no les satisface la medida de la orden de alejamiento. Bueno, es la que tenemos ahora mismo en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, sí hay que decirle a Noelia y a Cristina que ustedes si pueden solicitar una pulsera o una tobillera para este individuo, para que le avisen a ustedes en el caso de que no se puede quitar esa orden pulsera de o esa alejamiento. tobillera. Salta, avisa. Ajá. Incluso aunque se quede sin pila o sin batería, avisa. Con lo cual es un dispositivo bastante seguro dentro de las medidas de las que disponemos a día de hoy. Si se ha saltado el radio, si se acerca a ese radio de distancia, avisan tanto a la policía como a las supuestas víctimas, o a la víctima en este caso, e incluso también llaman al infractor para decirle qué está ocurriendo, dónde está, por qué está por ahí. Noelia y Cristina, ¿quieren decir algo más? Están en la televisión pública y tienen, por supuesto, el tiempo que consideren para hacer el llamamiento que corresponda. Adelante. Pues yo quisiera sobre todo daros las gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Darle las gracias a Patricia Catalina de la Asociación Clara Campoamor, porque hasta llegar aquí llevamos 10 años luchando, buscando a alguien que nos ayude, que nos diga qué camino seguir. Llevamos 10 años cerrándonos puertas, nadie nos tiende una mano, nos dice por dónde guiarnos. Y gracias a ello parece que vamos encontrando un poco de sentido a todo esto. No va a solucionarnos lo que pasó, pero sí puede evitar que vuelva a pasar. Tenemos derecho a vivir libre. Mi madre, pobrecita, decía que a ella le garantizaban irse y seguir viviendo, pero no le garantizaba ser libre. Mi madre quería ser libre. No hay derecho, que lo único que te ofrezcan sea irte y esconderte. Ella pagó con su vida ser libre. No queremos que vuelva a pasar. Gracias. Mensaje desgarrador. Un abrazo muy grande, repito, con todo nuestro cariño y nuestra solidaridad. El mayor de los afectos, familia. Gracias. Gracias, Rocío. Así es también la mañana de Andalucía, con historias particulares.